Ok, voy a poner aquí unos ejemplos de cosas que son simétricas, como por ejemplo esta figura, ¿verdad? La figura del corazón, que uno podría hacer como doblando un papel, ¿verdad? Por aquí, y uno recorta una sola de las caras cuando la abre, entonces le va a quedar un corazón así simétrico. Bueno, ¿qué es la simetría? La simetría es esa característica que tienen las figuras, de que tienen como una mitad, digámoslo así, hay una mitad, y hacia la derecha voy encontrando exactamente lo mismo que hay hacia la izquierda. A esa mitad se le llama eje de simetría, ¿verdad? Aquí probablemente esto está como en portugués o en alguna cosa así. Y hay algunas figuras que tienen varios ejes de simetría, ¿verdad? En este caso tenemos ese ejemplo del corazón, ¿verdad? De que simplemente es como que esta mitad de este lado de aquí de la derecha es exactamente igual a la mitad de la izquierda. Un ejemplo clásico, vamos a ver si lo tengo por aquí, es este. Un ejemplo clásico es de la mariposa, ¿verdad? Esto muchas veces lo ponen como ejemplo de eje de simetría, porque la mariposa, si ustedes trazan aquí una mitad, se van a dar cuenta que la parte derecha de la mariposa es exactamente igual a la parte izquierda de la mariposa, ¿verdad? En las mariposas de la vida real yo creo que no es tan exacto, ¿verdad? Pero sí nos da la idea, ¿verdad? De que esta ala es exactamente igual a esta ala. Tenemos una antena por aquí, otra antena por aquí, estos huequitos y estas rayitas, ¿verdad? Las tiene también al lado derecho. De hecho, si la mariposa cierra las alitas, ¿verdad? Hay algunas que parecen como una hoja, ¿verdad? Y es que una calza encima de la otra perfectamente, ¿verdad? Entonces a esa característica es la que nosotros conocemos con el nombre de simetría. Y esa rayita, ¿verdad? Que trazamos aquí, esa línea que separa esas dos mitades, recibe el nombre de eje de simetría. En este caso, como el eje de simetría recorre desde arriba hacia abajo, decimos que hay un eje de simetría vertical. Recuerden, vertical es de arriba hacia abajo. Horizontal es como acostadito. Recuerden el horizonte, ¿verdad? Imagínense que ustedes están sentados ahí en la playa, qué rico, y ven un barco que se va desapareciendo en el horizonte. El horizonte es esa línea, ¿verdad? Donde se ve ahí el mar así como planito, ¿verdad? Entonces horizontal hace referencia a eso, ¿verdad? El horizonte. Entonces podemos encontrar, vamos a ver, podemos encontrar figuras con varios ejes de simetría. Como por ejemplo, este que vamos a ver aquí, por ejemplo este cuadrado de aquí, ¿ok? Esto es un cuadrado. Los cuadrados tienen varios ejes de simetría, ¿verdad? Tienen un eje vertical, entonces me partiría, digamos, a esta parte de aquí es igual a esta parte de aquí, pero si lo hago en forma horizontal, también me queda una mitad arriba y una mitad abajo que son exactamente iguales. Tienen además la característica de que si lo hago en diagonal, así recorriendo los vértices, entonces me va a quedar un triángulo aquí y otro triángulo aquí que calzan perfectamente. Ustedes podrían hacer la prueba dibujando un cuadrado en una hoja de papel y hacer todas esas mitades y van a ver que la hojita, cuando uno la cierra por el eje de simetría, la figura calza perfectamente. Digamos, si yo agarro este triángulo y me lo traigo para tapar hacia este otro triángulo de aquí, me van a calzar perfectamente. Entonces, por ejemplo, un cuadrado tiene varios ejes de simetría. En este caso, el cuadrado tiene 4 ejes de simetría. Esta X de aquí, como las patitas de abajo son más gordas que las patitas de arriba, solo se le ve un eje de simetría. Pero si estas patitas fueran exactamente igual a las de arriba, si fuera exactamente igual, entonces sí podríamos encontrar en una X dos ejes de simetría, ¿verdad? Uno horizontal y uno vertical. En esta figura de aquí, que es una figura simplemente ahí como un estilo de mancha, encontramos dos ejes de simetría, y en esta figura de acá no vemos ningún eje de simetría, porque si yo hago una línea para acá, este triángulo que me queda aquí no es igual a este triángulo que me queda aquí. Este triángulo que me queda aquí es diferente a este que me queda aquí. Y si lo hago horizontal, que es como tal vez donde uno pensaría que tiene un eje de simetría, vemos que la parte de arriba es como más gordilla que la parte de abajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de simetría, tienen que quedar las partes exactamente iguales, ¿ok? Exactamente igual. En un rectángulo, vean lo que sucede en un rectángulo. El rectángulo no tiene eje de simetría en diagonal, y ustedes pueden hacer la prueba con una hoja bond. Si ustedes agarran una hoja bond, trazan una diagonal que va desde una esquina de la hoja hasta la otra esquina y luego doblan el papel, van a ver que no calza exactamente, ¿verdad? Si calza si uno lo parte a la mitad así vertical, o si lo hace horizontal. Entonces usted a la hora de doblar el papel ven que las dos mitades calzan una encima de otra, pero
Cuando uno lo hace en diagonal no sucede. Esto aquí encontramos un rombo, ¿verdad? Que también tiene dos ejes de simetría, que son justamente las diagonales mayores y menores. Y aquí tenemos algunas otras figuras, ¿verdad? Entonces básicamente eso es la idea, ¿verdad? Con los ejes de simetría. Esta figura de aquí, por ejemplo, tiene un eje de simetría horizontal. Si lo hacemos vertical no, porque lo que me queda en esta parte no es igual a lo que me queda en esta parte, etcétera, ¿verdad? Creo que pues eso, intuitivamente ya nosotros hemos, ¿verdad?, travesíado y jugado con papel, con origami, con todo ese tipo de cosillas, y podríamos entender más o menos de qué trata esa idea. Aquí tenemos unas figuras que sería interesante que ustedes lo hagan, ¿verdad?, en un papel cuadriculado, que nos dan una mitad, y la idea es que nosotros dibujemos la otra mitad de manera que sea simétrica. Voy a copiar esto en la pizarra, a ver, así a mano alzada, porque algunas figuras de estas vienen en los exámenes como plano cartesiano. Aquí pues la idea sería que nosotros sigamos lo mismo, ¿verdad? Que sigamos el mismo camino, ¿verdad? Hacemos este de aquí para acá. Luego este puntito de aquí está lejano 3, ¿verdad? 3 cuadritos de este. Entonces 1, 2, 3 aquí. Entonces aquí debería venir esta línea. Y me disculpan porque con esta pizarrilla vieras como cuesta. Ah, bueno, y tras de eso me lo corrige ahí, queda peor. Y así sucesivamente. La idea de este tipo de figuras es divertido. Podríamos hasta poner a nuestros hijos ahí a que lo hagan. La idea de estas figuras es tratar de que el dibujillo nos quede simétrico, ¿verdad? Obviamente con una reglita ya a uno le queda mejor. Aquí yo creo que ya fallé. Algo hice mal, no sé qué hice mal. Creo que me vine muy por aquí. Bueno, la idea de estas figuras es hacer simetría, ¿verdad? Que la carita que me quede aquí al lado derecho sea igual a la carita que tenía al lado izquierdo. Voy a pasarles esta imagen ahí al WhatsApp por aquello de que si quieren intentarlo. Ahí les quedo. Bien, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que conocer, que se me hizo. Eso es lo que tenemos que conocer o saber nosotros de lo que es simetría. La simetría funciona como si fuera como un espejo. Ahora, vamos a ver si veo aquí un plano cartesiano. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes que podrían tener o no tener simetría, ¿verdad? Aquí tenemos bueno, un ejemplo similar al que estábamos hablando antes, ¿verdad? Un cuadrado tiene 4 ejes de simetría, esta que parece una mancha tiene 2, esta X ve que sí tiene 2 ejes de simetría, esta X de aquí, porque aquí las patillas de abajo sí son exactamente iguales a las patas de arriba, son del mismo tamaño. La que vimos antes era un poco más gruesa, entonces ya no iban a ser iguales, ¿verdad? No van a tener ese eje de simetría horizontal, ¿verdad? Esta figura tiene un eje de simetría aquí, vertical, ¿verdad? Entonces aquí vamos a empezar con algunos conceptos nuevos. Digamos que este de aquí es la pareja de este de aquí, ¿verdad? Son como las esquinas que son simétricas, ¿verdad? Si nosotros nos vamos hacia el eje de simetría, pues este punto y este punto serían como en cada una de las mitades, pues el mismo punto, ¿verdad? Una es como la reflexión del otro, de hecho así se llama, reflexión. A esto vamos a decir entonces que A es no la pareja, no vamos a decir que es la pareja, sino que vamos a decir que A es homólogo a B. Entonces, homólogo, vamos a entenderlo como si fuera la pareja, ¿ok? La pareja de este. ¿Quién es la pareja de A? La pareja de A es B. ¿Qué pasa si yo digo no solo un punto, sino que digo esta rayita? Esta rayita de aquí tiene su pareja en el otro lado, ¿verdad? Entonces, esta rayita yo voy a llamarla CG, ¿verdad? Porque es la que empieza en C y termina en G. Le pongo una rayita encima de segmento, recuerden que esto en matemáticas se llama segmento, para decir pues que es esa rayita. ¿Cuál sería la pareja de CG? ¿HD o DH? Muy bien, esa sería la pareja de CG. Normalmente uno, si tiene que escoger el orden, lo pone en orden alfabético, ¿ok? DH. Pero si ustedes ponen HD, pues está bien también, no hay ningún problema. Simplemente por orden, si ustedes quieren escoger una de las dos, escogen la que tenga orden alfabético. Luego, por ejemplo, hay casos donde el punto se encuentra invariante. ¿Qué significa que el punto se encuentra invariante? Por ejemplo, el E, como está encima del eje de simetría, la pareja de él es el mismo. Entonces nosotros vamos a decir que E es homólogo a E, ¿ok? Porque es el mismo punto, ¿verdad? Como no está ni a la derecha ni a la izquierda, sino que está sobre el eje de simetría, entonces E se dice que está invariante o que E es homólogo a él mismo, ¿verdad? Entonces eso también podría pasar, ¿verdad? Ahí podríamos encontrar diferentes parejas. Vean que esto lo preguntan en el examen, aquí, vean. Por ejemplo, en la pregunta 12 dice, un punto que aparece invariante al realizar la transformación que aparece en la figura de abajo corresponde a ¿cuál de todos los puntos que ustedes ven ahí
aquí es que nos ponen 3 figuras, ¿verdad? Pero hay 2 que son las que nos interesan. ¿Cuál punto creen que está invariante? No todos, porque se me satura ahí. ¿La qué? La T, perfecto, ¿verdad? Esta es como un distractor, esa no me interesa. Y yo veo que esta figura de aquí arriba, llamémosle la figura 1 y esta figura 2, son simétricas, ¿verdad? El eje de simetría se encuentra aquí, ¿verdad? Lo que hay para arriba es lo mismo que está para abajo. Y vemos que el T está sobre el eje de simetría. Por lo tanto, T es el punto que aparece invariante. Ahí, observando esas mismas figuras, entonces yo podría decir que RQ, por ejemplo, es homólogo ¿a quién? RQ es homólogo a NL. Muy bien. Por ejemplo, podría decir que PT es homólogo ¿a quién? MT. Muy bien, ¿verdad? Entonces, esas son preguntas que nos pueden hacer. Este es un examen de los que se aplicó. ¿Sí? No, invariante es el punto que está sobre el eje de simetría, ¿verdad? Este es el eje de simetría, entonces aquí T está sobre el eje de simetría, entonces T no tiene pareja, es el mismo, ¿verdad? T está tanto en la figura de arriba como en la figura de abajo, pertenece a las dos figuras, entonces T no tiene una pareja diferente a él, sino que es el mismo. A eso nos referimos cuando decimos que un punto es invariante, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba aquí no, ¿dónde era? Era aquí en la antología, ¿verdad? Que en el caso del E, ¿verdad? El E está sobre el eje de simetría, entonces no está ni a la derecha ni a la izquierda, entonces E es invariante. F también, correcto, F es invariante, exactamente. En este sería solo T, aquí hay un 5, pero es el 5 de que aquí va el 1, aquí va el 2, aquí va el 3, aquí va el 4, aquí va el 5. Sí, parece una S, pero es un 5. Y es de los ejes de simetría, porque recuerden que aquí nos podrían preguntar, por ejemplo, que cuáles son las coordenadas de C, ¿verdad? O que nosotros tengamos que saber C cuáles son las coordenadas. Bueno, entonces yo digo, bueno, el C está en el menos 2 y está con el 2, entonces sería en el menos 2,2, ¿verdad? Entonces, esos son cosillas que tenemos que irnos acordando del plano cartesiano. Les iba a mostrar aquí hay otra pregunta, dice, justamente con coordenadas, las coordenadas del punto que aparece invariante. ¿Cuál punto aparece invariante? Claro, aquí esto no es una simetría, sino que esto es una rotación, pero hay un punto que las dos figuras lo tienen en común. ¿Cuál punto es? Este que está aquí en menos 3, pero también está con el 2. Entonces, ¿cómo digo este punto? ¿Cómo se dice correctamente? 2, menos 3. 2, menos 3. Siempre va primero el X, ¿verdad? Este valor de aquí. Y de segundo va el valor de aquí. Otra vez, invariante. En esta figura sí hay simetría, ¿verdad? Aquí el eje de simetría estaría aquí. Este sería el eje de simetría. Y ahora les voy a decir dónde se encuentra el eje de simetría, porque a veces nos lo preguntan. ¿Cuál es el punto que aparece invariante? El R, ¿verdad? Aquí le pusieron R' como para decir que es el mismo R, ¿verdad? Pero el de la otra figura. Pero pues es R, ¿verdad? Algo aquí importante, voy a ver si esto lo puedo hacer aquí en el GeoGebra. Acomodar esto un poquitito para que se vean. Hasta luego, hermano. No, aquí yo nada más voy hablando. Ahorita dígale a mami. Vamos. Ya, perdón, es que estaba conversando con alguien. Voy a poner esto un poquitito más grande. Dio un error ahí. Y voy a quitar aquí la cuadrícula para que se vea más bonito. Ok. Vamos a hacer aquí en el GeoGebra, uno puede hacer una figura, la que quiera, correrlo aquí. Y el GeoGebra nos permite hacer una simetría. Lo que pasa es que simetría axial en realidad es una reflexión. Vamos a ver, tengo que hacer una línea. Ahí está. Ok, aquí tenemos una simetría, ¿verdad? ¿Cómo sé yo que esto es una simetría? Porque yo veo que al lado izquierdo aparece exactamente lo mismo que aparece al lado derecho y están en la misma posición, ¿verdad? Entonces, de hecho, podemos observar que aquí el A, por ejemplo, tiene su pareja que sería A', ¿verdad? Entonces nosotros diríamos que A es homólogo a A', ¿verdad? Y podríamos decir que el B es homólogo al B', el C es homólogo al C', etc., ¿verdad? Aquí podría uno confundirse y decir que este B es homólogo a este, pero no, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver la distancia que hay entre el eje de simetría y el punto. Siempre las distancias tienen que mantenerse iguales, ¿ok? Entonces, para evitar esa confusión. Bien, lo que les iba a mencionar, y por eso abrí aquí el GeoGebra, es que vean que el eje de simetría se encuentra en una parte específica. De hecho, pasa por encima del menos 3. La línea esta que nosotros llamamos eje de simetría pasa por encima del menos 3. Pero ese menos 3, ¿en cuál eje está?
¿está en el eje X o está en el eje Y? ¿En cuál de los dos ejes está esa línea? Está en el eje X, ¿verdad? Entonces, si en alguna de las preguntas del examen le dicen en dónde se ubica el eje de simetría, o el eje de simetría es igual a qué, o el eje de simetría, digamos, cuáles son la fórmula, ¿verdad? Para encontrarlo, nosotros vamos a decir que el eje de simetría está en X igual a menos. Entonces, si yo digo X igual a menos 3, estoy diciendo que ese eje de simetría se encuentra ahí. En donde está la X igual a menos 3, ahí es donde vamos a encontrar el eje de simetría. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo yo cambio esto y lo pongo así? ¿Ok? Ahora el eje de simetría ya no va a estar en el X. Ahora el eje de simetría ya no va a estar aquí en el X igual a menos 3, sino que ahora el eje de simetría pasa por encima del 1. ¿Pero de cuál 1? Del 1 de la Y. ¿Ok? Entonces vamos a decir que ahora este nuevo eje de simetría que nosotros tenemos aquí, esta línea que está acostada aquí, esta va a ser igual a Y igual a 1, ¿ok? Entonces hay que tener eso claro. Si el eje de simetría está horizontal, entonces se va a llamar X igual y al número donde está pasando. Si la línea, cuando estos son para los verticales, no sé si dije horizontal, estos son para los verticales. Y si el eje de simetría está así acostado, ¿verdad? Si el eje de simetría está horizontal, entonces vamos a usar Y igual y al número donde se... ¿Ok? Eso era lo que quería mostrar. Sí. Podría ser que pase, vamos a ver, voy a ponerlo aquí. Podría ser que pase aquí, encima de eso, ¿verdad? Entonces ahí nosotros diríamos que es diríamos que es Y igual a 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es la altura 0. Ahí es donde está la altura 0. Aquí está la altura 0, aquí está la altura 1, aquí la altura 2, aquí la altura menos 1, la altura menos 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces X igual a 0. Sí, aquí podríamos ponerlo así como X igual a 0 aquí. Pasa que ya rayé tanto esto que ya no se ve bien, ¿verdad? Y ahí está el eje de simetría. Ve que ahora una figura queda a la izquierda y la otra queda abajo, a la derecha, perdón. Y el eje de simetría está aquí en la línea. Entonces ahí nosotros diríamos que está en el X igual. Ok, esa es la idea con respecto a eso. Creo que aquí venía en una de las preguntas del examen. Si no es en este, entonces es en alguno de los otros. Bueno, ahí lo vamos a usar. Bien, sigamos entonces con la ontología. Aquí tenemos entonces una figura que es simétrica de nuevo, ¿verdad? Tenemos esta figura aquí que le vamos a llamar 1 y esta figura que le vamos a llamar 2. Ah, bueno, aquí fue donde lo vi. Vea que el eje de simetría está aquí, no se ve bien, pero esto es un 2, esto es un 3, esto es un 4, un 5, un 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Dónde estaría el eje de simetría ahí entonces? ¿Cómo lo debería decir yo para que esté correcto? ¿Y igual a 7 o X igual a 7? Es en esta, ¿verdad? En esta de aquí. Sería en X, ¿verdad? Porque pasa por el X. Recuerden que estos son X y pasa por el 7. Entonces decimos que es X igual a 7. ¿Ok? Véanlo aquí. X igual a 7. El eje de simetría se encuentra en la recta X igual a 7. Entonces recordemos, si la línea pasa por los X aquí, lo cruza, digámoslo así, y sigue para abajo, entonces nos fijamos en qué valor lo cruza y vamos a decir que bueno, es X igual a 7. Si estuviera en horizontal, entonces nosotros tendríamos que fijarnos qué altura hay aquí, ¿verdad? Y decir Y igual a esa altura. Por ahí lo estoy inventando, que yo pase por ahí el 6, es más para arriba. Entonces ahí tenemos simetría y vean aquí pues las cositas que vamos a ir aprendiendo, que el A es homólogo con el A', ¿verdad? Este es la pareja de este. El C es homólogo con el C', el C es homólogo con el C'. Se pone C' para que sea el mismo C, pero con una diferencia ahí pequeñita, ¿verdad? Entonces le hace ese apóstrofe y se lee como prima, simplemente como para decir que esos son la pareja, ¿verdad? El B sería pareja del B'. Luego tenemos que el AB, o sea, esta línea de aquí es pareja con el A', B', que es esta línea de aquí. El AC, que sería esta línea de aquí, es pareja con esta línea de aquí. Y esos pues son los homólogos, ¿verdad? El concepto de simetría es el mismo concepto de reflexión. Entonces, cuando ustedes escuchen reflexión, esta palabra reflexión en matemáticas, que es una de las transformaciones en el plano cartesiano que vamos a estudiar, reflexión es lo mismo que decir simetría. Y simetría también se conoce muchas veces como simetría axial, ¿ok? Entonces todos esos conceptos, simetría, reflexión, simetría axial, hacen referencia exactamente al mismo fenómeno, que es reflejar, ¿verdad? Reflejar una figura en
en el lado opuesto, digámoslo así, de un eje de simetría. Reflexión nosotros lo conocemos más como por ejemplo cuando nos vemos al espejo. Cuando nosotros nos vemos en el espejo, pues estamos haciendo una reflexión, estamos haciendo una simetría axial. Y vean que pasa algo interesante con las figuras que son simétricas o con las figuras que son una reflexión, y es que no quedan en la misma posición, ¿verdad? Digamos, esta, si lo viéramos como una flecha, ¿verdad? Esta estaría viendo hacia allá, ¿verdad? En cambio, si esto fuera aquí una flecha también, esta estaría viendo hacia allá, ¿verdad? Entonces, las reflexiones o la simetría axial hace eso, ¿verdad? Quedan como viendo de forma opuesta, ¿ok? Se ven como de forma opuesta. Este fenómeno nosotros lo utilizamos en la vida cotidiana para, ustedes han visto que el letrero de las ambulancias está escrito al revés. Vamos a ver si aquí se ve. Ven, las ambulancias, si uno las ve así de frente, la ambulancia está escrito al revés. Y uno dice, qué raro, ¿por qué le escribirán a la ambulancia al revés las letras? ¿Alguien sabe por qué? Exactamente, porque el espejo hace una reflexión y las acomoda en la posición contraria, ¿verdad? Como nosotros cuando una ambulancia nos viene por detrás, ¿verdad? Pidiendo campo, y nosotros volvemos a ver por el retrovisor o por el espejo del costado, y entonces vamos a leer correctamente la palabra, ¿verdad? Ese fenómeno es porque es una reflexión o una simetría axial. En este caso el eje de simetría sería como el espejo, digámoslo así, ¿verdad? Entonces esa es una de las aplicaciones que tienen las simetrías, ¿verdad? Y que nosotros lo podemos usar en la vida cotidiana. Bien, continuando aquí con la ontología, pues ahí tenemos varias figuras que tienen varios ejes de simetría, ¿verdad? Ahí ustedes los pueden ver. Y aquí pues nos proponen que nosotros hagamos un dibujo que sea simétrico con respecto a ese que está ahí, ¿verdad? Ok, aquí hay otros conceptos clave, ¿verdad? A uno de los lados le vamos a llamar preimagen, ¿verdad? Y al otro, a la pareja de él, le vamos a llamar imagen, ¿verdad? Entonces vamos a decir que A es la preimagen de A'. Y vamos a decir también que A' es la imagen de A, ¿ok? Entonces A' es la imagen y A es la preimagen, ¿verdad? Entonces esos conceptos también los tenemos que conocer, además de que son homólogos. Otra cosa que se me olvidaba, también esto funciona para los ángulos. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un ángulo, ¿verdad? Este ángulo de aquí. Para llamar ese ángulo de aquí, pues vemos que está en el vértice A, entonces nosotros podríamos decir que ese ángulo es el BAD. ¿Cuál sería la imagen o cuál sería el ángulo homólogo, que sería lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál sería el lado homólogo, perdón, el ángulo homólogo a este? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la pareja de este? Muy bien, el B', A', D', así, ¿ok? Con el apóstrofe ahí. Entonces aquí nosotros podemos ver eso, ¿verdad? Cuáles son los lados y los vértices homólogos, o sea, los puntos homólogos, los ángulos homólogos y los segmentos homólogos, ¿verdad? Eso es como lo primero que nosotros tenemos que conocer. Aquí tenemos el eje de simetría. En este caso, vean que el eje de simetría... bueno, aquí hay una trampa porque por ahí, sí es cierto, alguien me preguntó esto ahora, y hay dos formas de darlo. Aquí podemos decir el eje de simetría pasa por el 0, ¿verdad? Y pasa por el 0 de manera vertical. Entonces, como según lo que les acabo de decir, ¿cómo pondríamos eso? ¿Dónde está el eje de simetría? ¿En la recta igual a qué? Muy bien, exactamente, en x igual a 0, en la recta x igual a 0. Pero resulta que la recta x igual a 0 es exactamente lo mismo, ven que aquí lo nombramos como y, ¿verdad? Entonces la recta x igual a 0 es exactamente lo mismo que decir eje y. Esa es una particularidad de cuando pasa por el 0, ¿ok? El x igual a 0, ¿verdad? Aquí el x igual a 0, que eso es justamente lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? El eje pasa por donde está el 0, entonces decimos x igual a 0. Pero ahí encima, ahí mismo, está el eje y, ¿verdad? Eso es lo que conocemos desde que estamos en séptimo como eje y. Entonces yo puedo poner, en el caso de que sea 0 nada más, ¿verdad? X igual a 0 o eje y. Si hubiese sido en este otro de aquí, según lo que estudiamos anteriormente, entonces yo podría decir que es y igual a 0 o lo que sería lo mismo, eje x, ¿ok? Coinciden, tienen como dos nombres, digamos, en ese caso particular podemos poner cualquiera de los dos, ¿ok? Entonces por aquello que les salga así, aquí diría que el eje de simetría es el eje y, ¿verdad? O podría decir es la recta x igual a 0 y cualquiera de los dos serían formas válidas y correctas de mencionar ese eje de simetría. Ahora, a veces lo que hacen es que nos dan una figura, por ejemplo aquí nos dicen el A, ¿verdad?
y supongamos que no nos dan las coordenadas. Entonces nos dicen las coordenadas de no sé, algo hice malísimo. Las coordenadas, ok, sí, de la imagen de A corresponde a dos puntos. Entonces nos preguntan por las coordenadas de la imagen de A. Ok, entonces aquí está A. Entonces uno diría, bueno, menos 3, menos. Como el eje de simetría es aquí, digamos que no nos dan esta figura, no nos la dan. No sabemos cuál es la figura, nada más sabemos que hay una figura ahí. Entonces yo lo que me fijo es a qué distancia está este valor de aquí, ¿verdad? Está a 3. Entonces la imagen de A tiene que estar a 3 unidades de distancia de aquí. Y tiene que estar a la misma altura. Aquí no es menos 1, es 1 positivo. Entonces sería 3,1. Entonces ahí uno diría 3,1. ¿Ok? Esa es una característica que tienen las figuras simétricas o las reflexiones. Que a partir del eje de simetría, los puntos que son parejas se encuentran a la misma distancia, ¿verdad? Si aquí hay 3 cuadritos, entonces la pareja de él va a estar a 3 unidades también de distancia. Y si este está a cierta altura, entonces el otro también tiene que estar a la misma. ¿Ok? Esas son características que tiene. Más de simetría, más de simetría. Aquí tenemos una B, ¿verdad? Aquí está la B. La preimagen y esta es la imagen, ¿verdad? Esto sería como similar a lo que les estaba diciendo de ambulancia, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una reflexión cambia como la posición en la que se encuentra. La H no se nota, ¿por qué? Porque la H es simétrica por todo lado, entonces la reflexión de la H sigue siendo ella misma, ¿verdad? Es como muy cuadrada, entonces no se nota ese cambio. Ok, entonces aquí por ejemplo ya nos lo pusieron con letras diferentes. ¿Cuál sería el punto que es homólogo a X? B, muy bien, porque X es el que está más alejado, ¿verdad? Aquí es el que está más alejado del eje de simetría. Entonces B tiene que ser el que se encuentra más alejado, tiene que estar a la misma distancia. ¿Cuál es el punto homólogo de Y? Muy bien, A. ¿Cuál es el segmento homólogo a XY? AB, muy bien, y le ponemos rayita, ¿verdad? Para decir que es un segmento. ¿Cuál es el segmento homólogo a XZ? BS. ¿Cuál es el ángulo homólogo al ángulo X? El ángulo B, ¿verdad? Y al ángulo Y, y ahora voy a ponerles uno con 3 letras, y yo le digo, al ángulo XZY, ¿cuál sería el ángulo homólogo? SB, no, BSA. Recuerden que sí, cuando están con 3 letras, el que interesa es el del centro. Okay. Cuando me dicen XZY es este ángulo, o sea es la Z. Entonces yo tengo que poner alguna de las formas en la que la S me quede en el medio. Podría ser BSA o podría ser ASB. Cualquiera de las dos estaría buena. Aquí mi hijo está viendo videos, ahí suena muerto la risa. Bueno, ahí tenemos más práctica, más práctica, más práctica. No quiero detenerme demasiado en esto porque yo sé que esto es una ofensa para ustedes, ¿verdad? Porque esto se ve muy fácil, ¿verdad, chiquillos? Aquí tenemos, cuando hay simetría, se mantienen las medidas, ¿verdad? Entonces, este mide 60, entonces este de aquí mide 60, ¿verdad? Las medidas de los ángulos se mantienen iguales. Este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí, se mantienen iguales. Yo no sé qué está viendo, que está muerto. Entonces, tenemos dos ángulos abajo, uno que mide 40, uno que mide 60, entonces ¿cuánto mide el ángulo de arriba? ¿Cuánto, perdón? No, más de 20. Recuerden cuánto tienen que sumar entre los tres. Mide 80, ¿verdad? Porque entre los tres tienen que sumar 180, ¿verdad? Entre los tres ángulos de un triángulo tienen que sumar 180. Entonces los dos de abajo tengo 100 más el de arriba, entonces serían 80. Entonces este de aquí arriba mediría 80. Bueno, aquí abajo lo dejo. Aquí hay algunas preguntas. Esto de semejanza, vamos a recordarlo. La semejanza no es propiamente una simetría, ¿verdad? La semejanza no es una simetría, sino que la semejanza es que son dos figuras que tienen parecidas las medidas. Puede ser que una sea más pequeña y otra más grande, pero se mantiene la idea, digámoslo así, de las figuras o de los lados homólogos, ¿verdad? Que existen parejas. La semejanza, que no es lo mismo que simetría. La simetría tiene que tener los mismos tamaños. En la semejanza pueden tener los mismos tamaños, pero también podrían tener tamaños diferentes. En semejanza, nada más para recordarlo, es como cuando nosotros tenemos un carrito a escala, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos ahí un carrito a escala, ¿verdad? Un carrito ahí que es a escala de un carro de la vida real. Ese carrito que nosotros tenemos a escala no es igual que el carro de la vida real, ¿verdad? Sino que es como una copia, pero en chiquitito. Pero mantiene como la misma forma, como las mismas proporciones, ¿verdad? Que el carro de la vida real. Entonces, esa característica, ¿verdad? Que uno es más grande y el otro es más pequeño,
esa característica le llamamos semejanza, ¿ok? Vamos a ver, voy a buscar aquí de simetría porque esto es de semejanza y pues luego lo vamos a ver cuando veamos las homotesis. Un momento aquí para leer este ejercicio, a ver si es similar. Porque aquí lo que nos dicen es dibujemos el polígono que tiene estas coordenadas, ¿ok? Dibujemos el polígono que tiene estas coordenadas, que es menos 3,4, menos 2,0, que sería este, ¿verdad? Menos 2,0, y el menos 1,1, que sería este de aquí. Y pues ahí, aquí me va a quedar mal, ¿verdad? Pero esto, la idea es que dibujemos un triángulo, ¿verdad? Con esos 3 puntos dibujamos un triángulo. Y que hagamos simetría respecto al origen, ¿ok? Simetría respecto al origen es que hagamos simetría con respecto a este punto. Todavía no nos vamos a meter en esta bronca de aquí porque con respecto a este punto pues tendríamos que hacer hacia acá, pero vamos a hacerlo con respecto aquí al eje Y. Vamos a hacerlo con respecto al eje Y primero para que ustedes vean, digamos, un ejercicio sencillo. Entonces, este punto de aquí, ¿cuál sería la pareja? ¿Dónde tengo que poner la pareja para que quede simétrico? El punto llamémosle el punto A. Este punto A, si lo hago con respecto a este eje de simetría, ¿verdad? La línea azul que puse aquí. Si lo pongo en 3,4, bueno, ya usted estaba diciendo este punto de aquí. Llamémosle a este el punto B. Perfecto. Entonces en el 3,4 me quedaría este punto de aquí, que ese sería el B'. Este punto A, ¿dónde lo tendría que poner? Es que no se ve, pero para ser más grande. En el 1,1, correcto. Tendría que dibujarlo aquí. Entonces ahí yo pondría el A', ¿verdad? Y por último me queda llamémosle C, ¿a dónde lo pondría el C'? En el 2, ¿verdad? En el 2,0, ¿verdad? 2, por decir este 2 de ahí, pero como no está ni para arriba ni para abajo, entonces decimos 2,0. Ese sería el C', ¿verdad? Entonces ahí ya me quedaría dibujada la figura, ¿ok? Y se supone que serían simétricos, ¿verdad? Bueno, ahí luego es que más adelante vamos a ver otras transformaciones que son la reflexión y que son la traslación, que es a donde quiero llegar el día de hoy. Y vamos a ver que podríamos hacer estas simetrías con respecto aquí al origen, porque ellos lo piden con respecto al origen, ¿verdad? Entonces la figura debería ir quedando más o menos como por aquí, así, una cosa así. Pero luego lo vamos a analizar cómo quedaría esa figura. Aquí tenemos una figura que es simétrica. Vemos que el D es un punto que está invariante, ¿verdad? Está tanto en la figura de arriba como en la figura de abajo, entonces decimos que el D es invariante. Luego el F y el B son pareja, el G y el C son pareja, etcétera, etcétera. Ahí tienen varias prácticas que ustedes pueden hacer. Aquí tenemos dos simetrías, ¿verdad? Tenemos una simetría con respecto al eje X, ¿verdad? Esta figura de aquí es simétrica con respecto a esta figura de aquí. Y luego tenemos otra simetría ahora con respecto al eje Y, ¿verdad? Que esta figura que le llamé 2 es simétrica o es una reflexión con respecto a la figura al lado izquierdo que le vamos a llamar 3, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dos reflexiones en el mismo dibujo y puede ser que les pregunten diferentes cosas con respecto a una u otra. Un momentito. Bien, vamos a continuar aquí. Quiero llegar a la parte de traslaciones. Aquí, transformaciones en el plano. Aquí la primera transformación que ustedes van a encontrar es la reflexión, justamente. Ok, la reflexión es lo mismo que hemos estado hablando de simetría axial. Entonces, simplemente que cuando hablamos de una transformación en el plano y de una isometría que viene ahí, pues simplemente es que vamos a agarrar una figura y la vamos a cambiar dentro del plano cartesiano. Entonces, cuando hablamos de transformaciones en el plano cartesiano, este tema que viene aquí, transformaciones en el plano, simplemente es que vamos a aplicar esas simetrías que hemos estado estudiando, pero ahora sí específicamente en el plano cartesiano. Y aquí viene otro concepto que es de isometría, que viene aquí más para abajo, y que nos dice que una transformación es una isometría si preserva las medidas de los segmentos y las medidas de los ángulos. Es decir, una transformación en el plano, o sea, un cambio que le vamos a hacer a una figura en un plano, se llama isometría si la figura, por ejemplo, que sea un triángulo, yo la traslado o la pongo en otro lado, le doy una vuelta, la giro, le hago una reflexión y sigue manteniendo las mismas medidas, no necesariamente la misma posición, como en las reflexiones, como en las simetrías, que me quedan como de caras opuestas, ¿verdad? Pero sí mantienen las mismas medidas de los ángulos, las mismas medidas de los segmentos, las mismas medidas de los mismos tamaños, ¿ok?
Entonces a eso es lo que se le conoce con el nombre de isometría, por aquello que les salga esa palabra y tengan dudas de qué. Entonces todo esto que viene aquí de reflexión es lo que acabamos de analizar en simetría axial. La segunda transformación, ¿verdad? Aquí tenemos una reflexión o vuelta. Esto es lo que les mencionaba del espejo, ¿verdad? Que la figura se ve de forma opuesta. De hecho, nosotros nos vemos en el espejo y la figura que se ve en el espejo, el ojo derecho, digámoslo así, de nuestra cara ahí en el espejo, es nuestro ojo izquierdo de la vida real, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, eso sucede cuando lo vemos en el espejo. Pero quiero llegar aquí quiero llegar a la traslación. Aquí está, las traslaciones. Con este tema es que vamos a cerrar la clase del día de hoy. ¿Okay? Bueno, todo lo de reflexiones, ¿verdad? Es lo mismo que nosotros vimos anteriormente. Entonces no se estresen, es así de sencillo como lo vimos ahí. Simplemente es una figura que está repetida, ¿verdad? A partir de un eje de simetría. Vamos a ver ahora una traslación. ¿Qué es una traslación? Bueno, básicamente lo que nosotros tenemos que entender por traslación, voy a borrar todo esto, es lo siguiente. Voy a borrar todo para quedarme solo con el triángulo, ¿ok? Ya no me dejó, hasta ahí borré. Voy a quedarme solo con este triángulo. Cuando nosotros hablamos de una traslación, es agarrar una figura que está en una posición determinada dentro del plano cartesiano. Por ejemplo, en este caso, este triángulo lo tenemos en el primero, segundo cuadrante. Recuerdan, este es el segundo cuadrante, este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Esta figura que está aquí, yo la puedo agarrar y la puedo desplazar para el primer cuadrante, ¿verdad? De una manera horizontal, la corro nada más así, como que si hubiera un suelito aquí, ¿verdad? Y la voy arrastrando y la pongo en esta parte. Bueno, eso es lo que nosotros conocemos como una traslación. También la traslación la puedo hacer hacia abajo o también la traslación la puedo hacer en diagonal, ¿verdad? Entonces, una traslación es agarrar esta figura que tenemos aquí, y pasarla para otro lugar dentro del plano cartesiano. O sea, ese es el concepto clave de lo que es una traslación. Pero vean qué sucede con la figura. Vean que la figura no me da vuelta como en la reflexión. ¿Se acuerdan que en la reflexión la figura queda como volteada? En el caso de la traslación no, la figura resultante queda en la misma posición, ¿verdad? Si el B estaba a la izquierda, quedó a la izquierda. Si el C estaba a la derecha, quedó a la derecha. Si el A estaba arriba, quedó arriba. No cambia de posición. Porque nosotros tenemos algunas otras, voy a poner aquí un punto para que vean. Nosotros tenemos algunas otras transformaciones, como por ejemplo esta de aquí. Bueno, es que lo puse muy chiquitillo. Voy a poner otra vez. Ponerle 100 así. Ok. Esta figura que está aquí y esta figura que está aquí están como giradas, ¿verdad? Lo que pasó fue que agarré la figura y la giré y me quedó en esta posición. Pero cambió la forma en la que estaban dispuestos los puntos. Por ejemplo, aquí el A estaba arriba y el que me quedó abajo. Aquí el B estaba a la izquierda y este me quedó aquí a la derecha. Bueno, entonces, en ese caso la figura sí como que cambió de posición. En una traslación eso no sucede. ¿Okay? En una traslación la figura me va a quedar exactamente en la misma posición los puntos, nada más que me va a quedar en otro lugar en el plano cartesiano. ¿Okay? Entonces voy a hacer aquí un vector para que ustedes vean la idea de una traslación como debería ser. Entonces se supone que a nosotros nos tienen que decir en qué dirección quiero yo que se mueva esa figura, o sea, en qué dirección la voy a trasladar. Es como que a ustedes el patrón les diga, agarren esa mesa que está ahí y trasládenla. Quiero que la trasladen, digamos que está en la sala, y quiero que la trasladen al patio de afuera, ¿verdad? Entonces va a ser la misma mesa va a quedar exactamente igual, no me va a cambiar, no se me va a hacer más grande, no se me va a hacer más chiquitica, no me va a quedar con las patas para arriba ni nada por el estilo, simplemente que la voy a poner en otro lado, ¿ok? Entonces, en una traslación, la dirección en la que tenemos que trasladarla viene dada por un vector. Esto que vemos aquí es un vector. Simplemente el vector nos va a decir en qué dirección voy a trasladar esta figura que tenemos acá. Entonces esta figura que tenemos aquí la voy a trasladar en esta dirección, pero a partir del punto en el que se encuentra. Entonces esto me quedaría de la siguiente manera. Ven, la figura se me trasladó, estaba aquí y se me trasladó hacia allá siguiendo esta dirección de aquí. Si el vector fuera hacia arriba, ven, si la dirección que nos dice no, ahora perdón, trasládela hacia arriba, un poquito a la derecha, entonces la figura se me traslada hacia arriba y un poquito a la derecha. O trasládela hacia la izquierda, ¿verdad? Hacia la izquierda y un poquito hacia arriba. O directamente en horizontal solo hacia la izquierda. O directamente en horizontal hacia la derecha.
¿verdad? O hacia abajo. Entonces el vector es el que nos dice a qué lado vamos a trasladar esa figura. Vean que la figura siempre me va a quedar el A arriba, el B abajo y el C a la derecha, ¿verdad? Entonces la figura, por más que yo la traslade por cualquier parte del plano cartesiano, por donde yo quiera que la traslade, esa figura sigue manteniendo la misma posición de los puntos. Eso no sucedía en una simetría. ¿Por qué insisto tanto en este punto? Porque en el examen nos ponen, vamos a ver, en el examen nos ponen a adivinar, a ver si es una traslación, si es una reflexión, si es una homotesia. Luego vamos a ver las homotesias. Pero por ejemplo, en este caso de aquí, en esta primera pregunta que tenemos aquí, tenemos esta figura, ¿verdad? Y vean, el I está arriba, el I' está arriba. El T está a la izquierda, el T' está a la izquierda. El R está a la derecha y el R' está a la derecha. Entonces, algo nos dice ahí de una vez que esto no es una reflexión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la reflexión, si aquí hubiera un eje de simetría de esta forma, el I, si es el más alejado de aquí, el I me tendría que quedar aquí, ¿verdad? Bien alejado. Entonces no es una reflexión. Entonces justamente lo que está pasando en esta figura es que se está trasladando de aquí hacia acá. La figura me mantiene las mismas posiciones de los puntos y simplemente que me aparece en otra parte en el plano cartesiano. Entonces este sería como el vector de traslación, ¿ok? Entonces esto es una traslación. Ese tipo de preguntas nos van a hacer en el examen, ¿verdad? Nos van a dar una figura y nos dicen que hay ahí una reflexión, una traslación, una rotación, una homotesia. Luego nosotros vamos a ver las otras, ¿verdad? Y vamos a entender, ¿verdad?, cuál tenemos que decir. Por ejemplo, en esta de aquí, esto no es una traslación, ni tampoco es una simetría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si fuera una simetría, si esto fuera una simetría, entonces este puntito de aquí, que es el que está más alejado directamente hacia el eje de simetría, entonces debería aparecer como por aquí, ¿verdad? Entonces no es una simetría, no es una traslación, porque si el punto este, llamémoslo A, estaba arriba, entonces este punto también debería aparecer arriba de toda la figura. Entonces no es una traslación. En este caso ahí lo que tenemos es una rotación, luego la vamos a estudiar. La rotación son 4, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver, entonces vamos a analizar aquí. Estos son vectores. Los vectores lo que nos dan son las unidades en las que yo debo trasladar la figura. Entonces el vector siempre va a traer dos direcciones. La primera dirección va a ser si lo muevo hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿verdad? El primero de las dos direcciones me va a decir si lo muevo hacia la izquierda o si lo muevo a la derecha. Y la segunda dirección me va a decir si lo muevo hacia arriba o lo muevo hacia abajo. Entonces, ¿cómo voy a interpretar eso? Por ejemplo, vamos a volver aquí al GeoGebra. Si a mí me dan un vector de traslación y me dicen esta figura, voy a dejarla ahí. Esta figura que tenemos aquí, este triángulo, llamémosle el triángulo 1. Si me dicen, trasládela siguiendo el siguiente vector de traslación 3,2, lo que me estaría diciendo es, de ahí de donde está, muévalo 3 unidades hacia la derecha y luego 2 unidades hacia arriba. Entonces si nosotros quisiéramos hacer esto a mano, entonces yo tendría que agarrar aquí donde está el A, ¿verdad?, y moverlo 3 unidades hacia la derecha, ya ahí quedarían las 3 unidades del A y luego 2 unidades hacia arriba. Entonces el A' me quedaría aquí. Y eso tengo que hacerlo para todos. Los puntos de la figura. ¿Okay? Ahí ya tenemos el A'. Siguiendo esa misma idea, ¿dónde me quedaría el B'? ¿En qué coordenadas? ¿En cuál, perdón? En menos 6, correcto, porque son 3 a la derecha aquí, 3 unidades horizontalmente hacia la derecha y 2 hacia arriba. Entonces quedaría aquí en, correcto, el menos 6,5. Ahí quedaría el B, y el C', ¿dónde quedaría? Correcto, quedaría en el menos 2,5, aquí. Entonces esta figura, si la traslado con esa dirección, nos quedaría más o menos por ahí. ¿Cómo lo podríamos ver nosotros con el eje, con el vector? Este vector, ay, no lo agarré, lo rayé. Este vector yo lo podría poner en el 3,2, ven así. La puntita del vector lo pongo en el 3,2 y vean que queda calzando justamente con las direcciones que ustedes acaban de mencionar. Voy a volverlo a poner aquí. Santísima Trinidad, es que estoy agarrando esto de aquí y en el 3,2. Entonces cuando ustedes le den un vector siempre va a comprenderse de dos direcciones, pero esas direcciones yo las tengo que entender así, ¿verdad? El primer valor del vector
lo que nos indica es de manera horizontal. Si está en positivo, pues nos vamos a mover hacia la derecha. Si está en negativo, entonces nos vamos a mover hacia la izquierda, ¿verdad? Por ejemplo, si el vector no fuera 3,2, sino que fuera menos 3, menos 2, entonces significa que la figura tendríamos que moverla 3 unidades hacia la izquierda y luego 2 unidades hacia abajo, ¿verdad? Porque negativo me indica izquierda en el primer valor y hacia abajo en el segundo valor, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo directamente aquí, menos 3, menos 2, utilizando ya esto que tenemos aquí, menos 3, menos 2, entonces la figura trasladada quedaría en esta, ¿ok? Entonces, si me dijeran, muévalo nada más 4 unidades, porque el vector podría ser que nos diga 4,0. 4,0 es, muévalo 4 unidades horizontalmente a la derecha, ¿verdad? 4 unidades horizontalmente a la derecha. Entonces el B yo tendría que moverlo 4 unidades hacia la derecha, me quedaría aquí. El A tendría que moverlo 4 unidades hacia la derecha y no hago nada, como viene un 0 en la segunda coordenada, entonces no hago nada, ni lo hago hacia arriba ni lo hago hacia abajo, ¿ok? Esa es la idea de los vectores, son dos direcciones. La primera la tengo que entender horizontalmente, si está positiva es hacia la derecha, si está negativa es hacia la izquierda, y el segundo valor tengo que entenderlo como hacia arriba y hacia abajo. Si está positivo es hacia arriba, si está negativo es hacia abajo. Podría ser que venga un 0 ahí, o también podría ser que venga un 0 en el primero y que yo nada más la mueva verticalmente hacia arriba hacia abajo. Por ejemplo, que diga 0,5. Entonces 0,5 sería agarrar la figura y moverla 5 espacios hacia arriba, ¿verdad? Entonces quedaría en esta posición que se observa ahí, ¿verdad? Eso sería agarrar esta figura de aquí y trasladarla 5 unidades hacia arriba. El A lo traslado 5 unidades hacia arriba. El B lo traslado 5 unidades hacia arriba. El C lo traslado 5 unidades hacia arriba. Eso es traslación. ¿Cómo se diferencia? Entonces repito, ¿cómo se diferencia la traslación de una reflexión? Y aquí voy a ponerlo para que ustedes vean las dos situaciones. Voy a poner aquí en esta misma figura, voy a poner eso que es una traslación, ¿verdad? Y también voy a poner una reflexión. Entonces voy a hacer una reflexión, una simetría axial de esta figura de aquí con respecto a este eje de simetría, para que ustedes observen una diferencia. La traslación, los puntos homólogos se mantienen en la misma posición. Digamos, el B aquí está a la izquierda, el B' está a la izquierda. El C está a la derecha, el C' está a la derecha. El A está arriba, el A' está arriba. Cuando yo hago una traslación, la figura como que se me voltea. ¿Qué significa eso? Que el B que estaba aquí a la izquierda ahora me quedó a la derecha. El C que estaba a la derecha ahora me quedó a la izquierda. Voy a hacer otra figura un poquito con más puntos para que ustedes puedan observar esto de una mejor manera. Voy a hacer otra figura que no sea un triángulo, porque en el triángulo no se aprecia tanto. Una figura tal vez como así. Entonces voy a hacer una reflexión aquí, ¿verdad? Entonces ven que la figura me queda de forma opuesta, ¿verdad? Es que como en el triángulo que teníamos ahí no se notaba tanto. Y además voy a hacer una traslación de esa figura y vemos que la figura resultante de una traslación sí me queda en la misma posición. Por más que yo la traslade a un lugar diferente, bueno, aquí pasó algo curioso, que el eje de simetría también se me va corriendo. Vean que es la traslación, que es esta parte de aquí arriba. La traslación, los puntos no me cambian de lado, ¿verdad? Siempre el que estaba a la derecha se mantiene a la derecha, el que estaba arriba se mantiene arriba. En cambio, vean la reflexión, lo que sucede. En la reflexión, depende del eje de simetría, si van cambiando, ¿verdad? El que estaba arriba lo podría quedar como a la derecha. El que estaba a la derecha, por ejemplo, vean el B', este B', aquí está a la derecha. Pero depende de donde esté el eje de simetría, entonces puede ser que me quede arriba, ¿verdad? Entonces esa es la idea con respecto a una traslación y a una reflexión. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Exactamente, esa es la idea básica que tenemos que entender. Aquí tenemos, por ejemplo, una práctica que nos ponen, nos dicen: el triángulo se traslada 4 unidades hacia la izquierda y 2 unidades hacia arriba. Esto podría ser un ejercicio de examen perfectamente, que nos digan dónde quedan, ¿verdad? Llamémosle a este A, llamémosle a este B y llamémosle a este C, suponiendo que está aquí en el 4,3, ¿verdad? Para que calce perfectamente. ¿Dónde quedaría el A'? Es que ahí vienen las respuestas. Ok, el A
¿verdad? Tenemos que correrlo 4 aquí, muy bien, el menos 3, perfecto. 1, 2, 3, 4, quedaría en el menos 3. Ya lo corrimos 4 unidades hacia la izquierda, pero también hay que correrlo 2 unidades hacia arriba. Entonces, ¿dónde quedaría? En el menos. Ok, esa es una buena pregunta. Es porque aquí dice hacia la izquierda. Entonces nosotros lo vamos a interpretar como que dijera menos 4, ¿ok? Como lo dice directamente que lo hagamos hacia la izquierda, aunque el número aquí se ve positivo, ¿verdad? Pero como él directamente me dice hacia la izquierda, entonces nosotros vamos a interpretar que es un menos 4. Y este 2, como dice que es hacia arriba, entonces lo vamos a interpretar como un 2 positivo, ¿verdad? Hay que interpretar las palabras que nos dicen ahí. Entonces, como dijo la compañera, el A' quedaría aquí. En el 3 negativo con el 4, ¿verdad? 1, 2, 3, sí, ahí. No se le escuchó. Empezamos a contar desde donde está el punto, ¿verdad? Aquí está, entonces yo digo un cuadrito, ahí cuento el primero, 2 cuadritos, 3, 4, llegué hasta ahí. Eso ya terminé las 4 a la izquierda. Desde ahí entonces hacemos una unidad, dos pasitos, digámoslo así. ¿Dónde quedaría el B' entonces? En el menos 1, muy bien. Y la otra, y en el 3, vamos a verlo. 1, 2, 3, 4. Ok, ya hice el cambio hacia la izquierda, voy con el cambio hacia arriba. De ahí subo 1, subo 2, aquí. ¿Verdad? Es que aquí está el 3, aquí está el 2. Es que los numerillos se ven como corridos ahí, pero sería ahí donde, ¿verdad? Ese sería el B'. Y por último, el C', ¿dónde quedaría? En el 0, muy bien. Y con el 5. Muy bien, aquí, el 0,5. Y entonces ahí ya encontraríamos la figura trasladada. Se trasladó en esta dirección, ¿verdad? 4 unidades hacia la izquierda, 2 unidades hacia arriba. Eso es lo que tenemos que entender como una traslación. Vean que el A me quedó a la izquierda, el A estaba a la izquierda, el B me quedó abajo, estaba abajo, el C me quedó arriba, entonces el C' me quedó también arriba. No me va a cambiar de posición la figura, nada más es moverla de un lado a otro. Y esto que es el vector de traslación, que tiene un nombre muy bonito, muy científico, simplemente es la dirección. Como que si papá o mamá nos están diciendo, llévese esos juguetes de ahí y los pone en tal caja, ¿verdad? Simplemente así, ¿verdad? Es una dirección. Eso sí, la figura no me cambia la posición en la que se encuentra. Son 4 transformaciones en el plano. Esto que estamos haciendo, una reflexión, una simetría axial o una traslación, son transformaciones en el plano. También tienen un nombre muy bonito, muy científico, muy de matemática, pero simplemente es eso, ¿verdad? Agarrar una figura dentro del plano cartesiano y hacerle algún cambio. A eso se refiere la transformación, hacerle un cambio. Aquí, ¿qué le estamos cambiando? El lugar en el que se encontraba. En este otro, lo que eran las simetrías, le cambiamos como que le damos una vuelta, ¿verdad? Hacemos esa reflexión, le damos vuelta a la figura. Eso es lo que conocemos como reflexión. Luego vamos a ver lo que son las homotesias, las rotaciones. La próxima semana vamos a estudiar lo que son las rotaciones y después vamos a estudiar lo que son las homotesias. Esas son las 4 transformaciones en el plano. Son bastante, digámoslo así, accesibles. La rotación tiene ahí un truquito aquí cuando nos piden los puntos, pero luego vamos a ver que tenemos que aprendernos esta tablita nada más, esta tablita de aquí, esta tablita es la que hay que aprenderse, pero luego pues la vamos a estudiar la próxima semana. Y ya cuando tengamos las 4 transformaciones estudiadas, vamos a ir haciendo todos estos ejercicios que vienen aquí para que ustedes pues vean que son bastante sencillos en realidad. Por ejemplo, aquí yo creo que, vean por ejemplo esta pregunta, aquí se dice que se trazan 2 ejes de simetría, ¿verdad? Que es este que está aquí y este otro eje que está aquí, y comienzan a preguntarnos que cuál es el homólogo a tal, cuál es el homólogo al otro, ¿verdad? Entonces son puntos muy sencillos. Esto lo vamos a hacer también de práctica. Esto lo vamos a estudiar, no sé si es la próxima semana o la que sigue. Vamos a estudiar esto de las secciones planas del cono. Y creo que con eso terminamos. Bueno, y tenemos que estudiar esta parte de encontrar lo que son las medidas de un cono. Y ya ahí con eso terminaríamos la materia del año. Eso lo vamos a ver dentro de 2 semanas, si mal no recuerdo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces eso sería... ¿alguien me habló? Eso sería entonces por la clase de hoy. Voy a tratar de que la corte ahora de una vez, ahora mismo, porque ahora no tengo que salir, y entonces es probable que ahora más tarde les suba la grabación por aquello que la quieran repasar luego. Entonces sería, chiquillos, buenas noches, y igual nos vemos de hoy en 8, igual a las 6. Dígame.
aquí lo que nos dice, bueno, es Mauricio, ¿verdad? Que la calificación de él es un 85, o sea, el valor de Mauricio es 85. El promedio me imagino que de la sección es 80 y la desviación estándar es 15. Entonces, con estos valores son los que tiene que trabajar, porque aquí lo que le preguntan es estandarización o digamos lo que llamábamos, vamos a ver, sí, aquí está la desviación estándar, el 15 es desviación estándar, 80 es el promedio y 85 es la calificación. Entonces nosotros ahí lo que tenemos que hacer es aplicar esta formulita que viene aquí. Bueno, yo creo que viene aquí en este examen. La posición relativa o lo que también llamamos como estandarización. Entonces es agarrar el dato de él, ¿verdad? El dato de él sería, por ejemplo, de Mauricio sería el 85, es la calificación de él. Entonces agarramos 85, luego le restamos la media aritmética, que es el promedio. Recuerden que media aritmética es lo mismo que decir promedio, que viene aquí, el promedio es 80, y lo dividimos entre la desviación estándar, que es el valor que viene aquí, el 15. Entonces hago esa formulita para Mauricio y hago esa formulita para Alberto, por aparte, ¿verdad? Con los datos de Alberto, que sería dato menos promedio dividido entre desviación estándar, dato menos promedio dividido entre desviación estándar, y me fijo cuál de los dos tuvo un valor mayor, ¿verdad? Un valor mayor. Entonces ahí me fijo, ahí no les voy a decir cuál es la respuesta, pero ahí me voy a fijar cuál de los dos tiene un mejor resultado con respecto al otro. Simplemente, digamos, el de arriba me va a dar 1,2 y el otro me va a dar 0,5. Entonces tengo que interpretar esa respuesta. Si este me dio 1,2 significa que le fue mejor o que le fue peor. Si este me dio 0,5 significa que le fue mejor o que le fue peor. Esa es la idea con respecto a este ejercicio. No se lo voy a decir porque si no, pues ahí le estoy dando la respuesta. Sí, esa no está en el trabajo. Esas las vimos aquí. Bueno, voy a pasarles esta fórmula ahí al chat para que las tengan. Este que está aquí es lo que también se llama estandarización. Voy a pasárselas ahí para que las tengan, ¿verdad? Coeficiente de variación y estandarización.